protestas comenzaron en la capital de Xinjiang, una de las regiones de China donde la etnia mayoritaria, los uigures, son blancos recurrentes de la feroz represión del régimen que encabeza Xi Jinping. En este caso, las protestas estallaron contra la política de confinamientos que se lleva adelante en virtud de la llamada política de COVID-0 que impulsa el gobierno que encabeza Xi Jinping, pero rápidamente se expandieron por otras grandes ciudades de China, Shanghái, Nanjing, Wuhan, Pekín y otras de las grandes ciudades chinas. Lo más llamativo es que las multitudes empezaron a desafiar la represión, que en el caso de China suele ser brutal. Y también es de subrayar que lo que están coreando los manifestantes en las distintas ciudades chinas donde se están realizando estas masivas protestas es la exigencia de que renuncie Xi Jinping, el todopoderoso Xi Jinping, y la exigencia también de que acabe el Partido Comunista Chino. Esos cánticos muestran algo inesperado, ¿no? Esos cánticos muestran una dimensión de la inconformidad que realmente abre puertas hacia lo impredecible. Lo que hay como antecedente permite suponer que puede todo esto desembocar en gigantescas represiones que terminen sofocando el movimiento de protesta. Ya se lo ha visto en la historia china. En 1989, con los estudiantes a la cabeza, se inició un movimiento de protestas que sobre todo tuvo como epicentro Pekín, la capital, y dentro de la capital la llamada Plaza de la Paz Celestial o Plaza de Tiananmen. Y allí fueron los tanques a aplastar la represión, ¿no? La brutalidad de usar tanques de guerra para aplastar una protesta estudiantil muestra el rasgo represivo del régimen. En aquella China del año 1989, donde la represión se llevó a cabo con las fuerzas militares y dejó no se sabe cuántos muertos, ni se sabe cuántos desaparecidos, pero seguro se deben contar de a miles, el gobierno que ordenó aquella represión tenía entre sus más altos miembros a un pro-democracia, a un reformista pro-apertura hacia la democracia, como era Zhao Ziyang, y estaba liderado por Deng Xiaoping, que era un reformista que además había sido víctima del aparato represivo de Mao Zedong en los tiempos de la Revolución Cultural. Aquel gobierno que tenía dos grandes reformistas, uno de ellos abiertamente pro-democracia, como era el caso de Zhao Ziyang, terminó, sin embargo, dejando el tema de las protestas masivas en Tiananmen en las manos de Li Peng, el poderoso e ideologizado ministro del Interior, y su forma de resolver el problema de las protestas fue enviando los tanques a aplastar a sangre y fuego, a aplastar literalmente las masivas protestas estudiantiles. Más de 3 décadas después, están estallando estas protestas contra el régimen que esta vez no está encabezado por un reformista como era Deng Xiaoping, que tiene a su lado a un demócrata o un pro-democracia como era Zhao Ziyang. Esta vez, al poder lo tiene concentrado en sus propias manos Xi Jinping, que está mostrando ansiedad de volver a los tiempos de Mao Zedong, por lo menos en lo que a represión y control del Estado sobre la sociedad se refiere. Xi Jinping ha hecho una acumulación impresionante de poder. Los más reformistas, los más moderados, que estaban todavía en posiciones de fuerza dentro de la estructura o en la cúpula de la estructura del Partido Comunista Chino, eran los expresidentes Hu Jintao y Jiang Zemin, y ambos fueron barridos en el 20 Congreso del Partido Comunista Chino. En ese
Congreso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping logró la suma total del poder, ya no tiene el límite de los 10 años de gobierno que tuvieron sus antecesores, él acaba de romper esa barrera, va por 5 años más y después posiblemente se eternizará en el poder. En ese 20 Congreso del Partido Comunista Chino en el que sumó el poder absoluto y rompió las barreras que le ponían límite, hizo sacar a los empujones a Hu Jintao y también barrió la experiencia del grupo de Shanghái que lidera el expresidente Jiang Zemin. O sea, es de subrayar el hecho que semejantes protestas estén desafiando no a un gobierno con afanes reformistas y búsqueda de la moderación, como era el que encabezaban Deng Xiaoping y Zhao Ziyang, sino a un gobierno durísimo, con el poder concentrado en las manos de un solo hombre y que lo ejerce con una dureza muy particular, Xi Jinping. Esa dureza ha sido demostrada en varias dimensiones. Empezó a romper la regla de los acordada en los tratados por los cuales se transfirió Hong Kong de la soberanía británica a la soberanía china. Y en muchos otros ámbitos se ve cómo Xi Jinping ha ido quebrando las reglas que limitaban, que contenían el poder. ¿Por qué estallaron estas protestas y se difundieron tan rápidamente por tantas ciudades? Por la confluencia de dos cosas: la dureza no del todo comprensible de la política COVID-0 con el malestar económico que produce la caída del crecimiento. China necesita crecer a tasas chinas, como se dice en el resto del mundo. Y ya con Xi Jinping y su política de hipercontrol estatal sobre las grandes empresas privadas, ese crecimiento ha entrado a contraerse. En la medida que el crecimiento se contrae, las políticas de confinamiento y de cuarentena que aplique el gobierno buscando alcanzar el COVID-0 golpea aún más a la economía y la golpea en el sector de los comerciantes. Por lo tanto, el malestar de los comerciantes, el malestar de las pequeñas empresas, el malestar de las pymes en China, que se están ahogando, que se están asfixiando bajo el pie del Estado, que cada vez hace una presión más fuerte sobre ellos, porque es la política de Xi Jinping, y por los cierres de las ciudades en esas cuarentenas con confinamientos masivos que los ahoga, los asfixia aún más económicamente. Por eso estallaron estas protestas que llegan al punto pocas veces visto y altamente desafiante de pedir la renuncia de Xi Jinping. Recientemente quedó empoderado como un Luis XIV en el 20 Congreso del Partido Comunista y ahora en las calles las multitudes se atreven a pedirle que renuncie. Las multitudes, por primera vez, están pidiendo que caiga el régimen del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino es el Estado en China desde 1950. El Estado que creó Mao Zedong, ni bien llegó al poder sobre fines de 1949, tras derrotar en los campos de batalla de la guerra civil al ejército del Kuomintang que lideraba Chiang Kai-shek. Están pidiendo que se acabe esa modalidad de Estado. ¿Por qué? Porque sospechan que esta política de COVID-0 está siendo funcional a un plan para reinstalar el control total del Estado sobre la sociedad. Si hacemos memoria y recordamos las primeras imágenes de la pandemia, se recogieron en Wuhan, la ciudad de China donde se originó el brote de coronavirus. Aquellas primeras imágenes parecían escenas de una película distópica,
¿no? Personas con escafandras, con trajes que cubrían absolutamente su cuerpo, con trajes como de astronautas, sacaban, arrancaban por la fuerza a otras personas de sus autos o los sacaban a empujones de sus casas para llevarlos a confinamientos. ¿Todo por qué? Bueno, para frenar una ola de contagios. Aquellas escenas distópicas parecían describir un país que avanzaba hacia el totalitarismo o que volvía al totalitarismo que había creado Mao Zedong tras triunfar sobre Chiang Kai-shek y el Kuomintang. Por cierto, China no había conocido la democracia. El gobierno del Kuomintang no había sido democrático, tampoco el gobierno de Sun Yat-sen había sido democrático, ni el de los emperadores anteriores lo había sido. Pero totalitarismo empezó en China con Mao Zedong y hacia allí parecía volver la China de aquellas escenas distópicas del comienzo de la pandemia. Sin embargo, en ese momento había lógica en la búsqueda del COVID-0, ¿no? De cortar absolutamente los contagios. Y de hecho las cuarentenas se imponían en casi todos los países del mundo. Quizás no con el rigor de los confinamientos chinos, pero en todos los países del mundo había cuarentenas. Eso perdió lógica desde que aparecieron las vacunas. Sin embargo, en China hoy Xi Jinping aplica la misma política que aplicaba cuando no existían las vacunas. Sospecha 1, las vacunas chinas no sirven. Sospecha 2, es muy alto el porcentaje, además de gente mayor, que no tiene la tercera dosis de la vacuna y por eso es absolutamente vulnerable. Esto muestra un flanco débil en ese estado que encabeza Xi Jinping. ¿Cómo puede ser que a esta altura todavía tenga tanta gente a la intemperie respecto al coronavirus, ¿no? Pero la otra sospecha es que no se trata de una política ocasionada por las fallas en su vacuna o las fallas en sus programas de vacunación, sino que se trata de una política deliberada. La política deliberada de un Estado que busca tener otra vez el control total sobre la totalidad de la población. Esa población se está levantando en rebelión. Lo hizo en 1989 y fue aplastada por tanques en la plaza de Tiananmen. ¿Verá lo mismo el mundo en esta ocasión? ¿Triunfará nuevamente una feroz y criminal represión sobre las protestas en China?